Ya ha empezado la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes y muy buenas tardes. Gracias por invertir vuestro valioso tiempo en esta mesa virtual realmente tan valiosa, creo yo, sobre Legal Tech, gestión documental, gestión del conocimiento y soluciones prácticas dentro del Legal Future Day 2020 que organizamos de Derecho Práctico y IAJA Madrid. La verdad es que a mí me enorgullece mucho y me siento muy afortunado de contar con estos 4 expertos tan excepcionales. Pero tengo que decir que yo tengo una espina clavada porque por temas de agenda y otras circunstancias varias, no hemos podido contar con ningún responsable o director de gestión del conocimiento de una firma legal. Lo hemos intentado de verdad, pero nos sabe fatal y espero que el talento de estos 4 ponentes supla en parte, y sin duda lo va a hacer, estoy seguro, esa, no quiero llamar carencia, sino circunstancia. Y nos sale mal porque estamos haciendo un congreso donde la mayoría son mujeres muy valiosas y también en esos puestos de firmas legales, de responsables de gestión de conocimiento, la mayoría también son mujeres. Para otra ocasión lo haremos mucho mejor. Os cuento. Vamos a hablar sobre gestión del documental, gestión del conocimiento, diferencias, interrelaciones, cómo afecta la inteligencia artificial y especialmente áreas de la misma, como el procesamiento del lenguaje natural, cómo se interrelaciona, por ejemplo, con ciberseguridad, con privacidad. Va a ser realmente muy práctico y espero que los ponentes den incluso, aporten beneficios, obligaciones de ese tipo de tareas y, ¿por qué no?, productos. También quiero deciros que esta mesa virtual nos ha colaborado muy generosamente UNIR, la universidad en Internet, y de hecho ha tenido la deferencia, y lo compartimos en el chat, de ofrecer un descuento exclusivo de un programa formativo que tienen, lógicamente, online, buenos tiempos para ello, un 15% para los asistentes a este evento. O sea, aprovechad, tendréis la información, el enlace en el chat. Una programación muy chula, muy innovadora, de la que yo me voy a permitir destacar un programa avanzado que tienen en Legal Tech, con un profesorado realmente muy bueno también. Y nada más, os cuento quiénes participan. Va a empezar Carlos García Egocheaga, que es director general del Lexop Systems, una de las personas, a menos que yo conozco, que más sabe sobre estos temas y además es colaborador habitual en el Sade Law School. Luego lo hablará durante 10, 12 minutos como máximo Carlos, ¿eh? Luego le seguirá Pera Simón, que es abogado, también profesor de UNIR, y además ha sido fundador de una Legal Tech, una startup Legal Tech, de la que luego nos hablará. Le seguirá Juan Francisco Rodríguez Ayuso, doctor internacional en Derecho Digital y coordinador del Máster en Protección de Datos en UNIR. Y finalmente, y una última incorporación que también agradecemos, es Miquel Díez Parra, CTO, en el área de soluciones industriales con foco en inteligencia artificial en IBM. Y espero que también nos hable algo, Miquel, de IBM Watson, que tanta presencia empieza a tener el sector legal. Por mi parte, nada más. Va a empezar Carlos. Voy a darle el rol de presentador para que comparta su pantalla y ruego al resto que paséis un momento al banquillo, desactivéis cámara y micro y os iremos llamando a sala, ¿qué os parece? ¿Qué tal, Carlos? ¿De qué nos vas a hablar? Dinos dónde muy bien, pues en cuanto me des el rol, no sé si se ve mi pantalla. ¿Se está viendo mi pantalla? A ver, mostrar mi pantalla. Un segundito. Yo creo que la tienes, efectivamente. Vale, sí, ya se ve mi pantalla entonces. Perfecto. Bueno, pues presentarme un poco a la compañía y a mí. Bueno, Lexop System lleva haciendo consultoría específicamente, consultoría de IT, específicamente para el sector legal y solo para el sector legal 15 años ya. Yo particularmente llevo más de 25 en temas de tecnología. Empecé en I+D, pasé por consultoría, ventas, bueno, pues he tocado un poquito de casi todo.
Mi experiencia fundamental está en tema de negocio internacional, que es a lo que me he dedicado casi toda mi carrera. Y bueno, ya hay alguna gente que dice que de esto de gestión del conocimiento, pues que tengo un poco de conocimiento, pero vamos, eso lo mejor lo juzgáis vosotros. Bueno, si leemos un poquito a principios de los 90 lo que se está publicando en el sector legal, nos llama mucho la atención que se está diciendo que los cambios tecnológicos de ese momento, de principios del 90, van a revolucionar totalmente el sector legal. Curiosamente, cuando leemos sobre esto, nos damos cuenta que no están hablando ni de gestión documental, ni de gestión de expedientes, ni de imputación de horas, nada de eso. Lo que están hablando todo el rato es de gestión del conocimiento, de cómo reutilizar ese conocimiento que tienen los despachos para hacer casos similares. Es más, ya para finales de los 90, en los artículos académicos, que vemos que se empieza a hablar muchísimo de gestión del conocimiento, nos llama mucho la atención que se define lo que va a ser la estructura de la gestión del conocimiento ya desde finales de los 90. Es decir, estamos hablando de taxonomías, estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de cómo el conocimiento está disperso por las organizaciones, de cómo mucho de ese conocimiento está en los documentos que se preparan y que la tecnología al final va a ser la base de todo esto, ¿no? Pero ¿por qué en 2020 empezamos hablando de algo que pasó en los 90? Pues realmente porque en los últimos 5 años, no ya como sector legal, sino como sociedad, hemos experimentado unos cambios en la tecnología brutales, ¿no? Bueno, luego se va a hablar mucho más de inteligencia artificial, pero tenemos temas de machine learning, de robotic process automation, edge computing, realidad virtual, realidad aumentada, Internet of Things, blockchains, big data. Bueno, tenemos un montón de nuevas tecnologías. Pero curiosamente, lo básico, el cómo estructuramos la información, en cómo hacemos la arquitectura de esta información, permanece exactamente igual a lo que era en los años 90. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta, lo que nos hemos dado cuenta es que si utilizamos toda esta tecnología, toda esta nueva tecnología que tenemos a nuestra disposición y lo mezclamos con esa estructura de datos que necesitamos montar para la gestión del conocimiento, pues es lo que nos lleva a esta segunda juventud tan fantástica que está teniendo la gestión del conocimiento. Me habían pedido que diera muchos ejemplos y demás, y entonces lo que os voy a contar es realmente lo que estamos haciendo en 3 proyectos en este momento. 3 proyectos que no os puedo decir las empresas por temas de confidencialidad, pero lo que sí os puedo decir es que son 3 despachos de abogados que forman parte del top 10 mundial, que estos proyectos son proyectos a nivel global, es decir, que los van a implantar a nivel mundial. Y os voy a contar lo que realmente estamos haciendo, pues yo creo que estos proyectos casi todos empezaron durante el 2019 y tienen fechas de entrega y de puesta en marcha tanto a finales de 2020 como principios de 2021. Entonces, pues bueno, contaros un poquito el cómo se ve. Bueno, realmente, como siempre que vayamos a hablar de gestión del conocimiento, tenemos que hablar de lo básico. Lo básico en la gestión del conocimiento son las taxonomías. Necesitamos taxonomías. Necesitamos, no sabemos cuántas, pero todas las que sean necesarias. Necesitamos que tengan árboles con todas las ramas posibles, que la podamos aplicar a uno o muchos documentos a la vez y que sean muy fáciles de aplicar. ¿Por qué es tan importante las taxonomías? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque van a ser nuestros filtros. Es decir, si yo busco un contrato laboral para un alto directivo y tengo, no sé, 2.000 hits, voy a utilizar estas taxonomías para ir filtrando después y quedarme con 4, con 5 documentos que son los que realmente voy a reutilizar. Por lo tanto, las taxonomías, siempre que vayamos a hablar de un proyecto de KM, ya sé que es una cosa muy de los 90, pero siempre las vamos a tener. Por supuesto, además de las taxonomías, vamos a necesitar los campos de texto libre. Los campos de texto libre, no sabemos cuántos, algunos van a ser obligatorios, otros van a ser editables, algunos van a ser muy cortitos, quizás queremos poner, no sé, la oficina, o queremos poner una fecha, o queremos poner, un operador, un autor que vamos a necesitar, y otros campos van a ser muy largos. Vamos a querer igual poner un resumen del documento, un abstracto, un abstract, lo que necesitemos. Como os decía, las fechas en gestión de conocimiento también son fundamentales, sobre todo porque las fechas las vamos a utilizar
para ver cuándo tenemos que revisar determinados documentos. En la gestión del conocimiento, como todos sabéis, los documentos están vivos. Eso quiere decir que cada X tiempo tenemos que revisarlos para ver si siguen siendo válidos y si no, archivarlos o actualizarlos. Vale, pues hasta aquí todo esto lo hacíamos en los años 2000. Recuerdo el primer proyecto de KM que hice en el año 2005 en España. Era esto lo que estábamos haciendo, taxonomías, texto libre, un buen buscador para que luego sea todo muy fácilmente manejable, pero hasta aquí era cómo preparábamos el conocimiento, cómo lo hacíamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Y empezamos a entrar un poquito más en la parte más tecnológica. Bueno, ha pasado que los gestores documentales, en este caso el gestor documental que estáis viendo en pantalla es el Dimanix, pero podríamos estar hablando de cualquiera de los otros gestores documentales importantes del sector legal, nos han aportado muchísimas clasificaciones, muchísimos metadatos. Entonces, lo primero que necesitamos es que cuando sacamos algo del gestor documental en el cual los abogados están trabajando, nos podamos llevar todos esos metadatos al destino, a esos repositorios de gestión del conocimiento que tenemos. Esto va a querer decir que en muchos casos vamos a generar esos metadatos en el destino de manera automática, on the fly, como decimos. En otros casos vamos a hacer temas también tecnológicamente muy sencillos, pero que son importantes. Muchas veces en la gestión del conocimiento no queremos tener el nombre del cliente, pero lo que sí que vamos a querer tener es, por ejemplo, el sector. Digamos que yo estoy trabajando en un documento de AT&T, pues igual lo que quiero es quitar el nombre de AT&T y reemplazarlo por sector de telecomunicaciones. Todo este tipo de cosas las vamos a poder hacer. Pero hasta ahí, la tecnología, pues lo que os digo, eso ya lo podíamos hacer desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿dónde empieza a ponerse divertido? Pues empieza a ponerse divertido en toda la parte de integración con terceros sistemas. Y aquí es realmente donde estamos haciendo casi todo el trabajo en este momento. Lo que ha pasado en los últimos años es que el número de legal techs que tenemos tanto en España como a nivel mundial se ha disparado, ha crecido de manera asombrosa. Empresas pequeñas, empresas grandes, startups, empresas muy consolidadas se están metiendo en temas de legal tech. Cada una ofrece su granito de arena, pero lo que nos va a permitir, lo que nos está permitiendo en este momento la gestión del conocimiento y la manera que estamos integrándolo todo es que de una manera totalmente transparente al usuario podamos llamar vía web services o vía diferentes llamadas a todas estas tecnologías. Es decir, igual en un momento dado yo lo que quiero hacer es llamar a VLEX, mandar el documento, que me lo analicen y que me diga ese documento a qué leyes está haciendo referencia y que luego sea capaz de decirme, oye, este documento que mandaste hace un mes ha cambiado esta ley, por favor, revísalo. Todo ese tipo de cosas, todos esos web services totalmente asíncronos, podemos trabajar con ellos y podemos integrarlos. En el caso que estáis viendo en pantalla, aquí lo que hemos hecho, hemos mandado este documento a dos lugares utilizando la tecnología de Raven, de Raven iManage, la tecnología de inteligencia artificial, para hacer tanto, por un lado, extracción de key points, como puede ser el governing law, como puede ser la jurisdicción, que sabemos que es el estado de Arizona en este caso, pero también estamos extrayendo cláusulas. Esto es un concepto que ya desde el 19, desde verano del 19, empezamos a trabajarlo mucho. Es decir, quizás una de las cosas que queremos hacer con nuestros documentos de gestión del conocimiento es ir extrayendo todas las cláusulas. ¿Para qué? Pues imaginaros, yo tengo de todos mis contratos, soy capaz de extraer la cláusula de protección de protección de datos, por ejemplo. Y entonces lo que al final acabo teniendo es, pues si tengo 1000 contratos, tengo 1000 cláusulas de protección de datos. Utilizando también inteligencia artificial, puedo comparar entre todas esas cláusulas, ver a ver cuál es la cláusula más estándar que estoy utilizando y a su vez crear una cláusula máster. Esa cláusula máster la puedo utilizar para varias cosas después. Primero, para cuando estoy analizando un nuevo documento que me llega a KM, ver cómo compara la cláusula que estoy utilizando de protección de datos versus lo que estoy haciendo, versus la cláusula máster que tengo, pero también lo puedo utilizar para un document assembly. Es decir, yo puedo tener todas mis cláusulas masters para hacer un proyecto de document assembly y una vez que tengo mis cláusulas, todo es ya muy sencillo. Seguimos hacia adelante. ¿Cómo hacemos todo este tipo de cosas? Pues realmente lo que hacemos es modificar todos nuestros procesos de publicación, todos nuestros workflows de publicación. En este caso, lo que vamos a querer es que sean muy configurables, que tengan muchas opciones, que se conecte con muchas cosas, con muchas third parties y
En el caso particularmente que estamos viendo ahora en pantalla, pues lo que estamos haciendo es, este documento que estamos publicando, lo primero que lo estamos mandando es a Redact. Redact es, T3 Redact es una herramienta que tenemos, por ejemplo, en Lexoft, que lo que hace es de una manera totalmente automatizada, hace una anonimización de un documento. Es decir, me va a quitar el cliente como entidad, me va a quitar los clientes individuales, las personas, me va a quitar también las direcciones postales, las direcciones de correo electrónico, también las imágenes. Con las imágenes tenemos mucho problema en la anonimización. Vamos a querer quitarlas también para poder tener un documento limpio, un documento que podemos compartir. Luego se va a hablar mucho más de la GDPR y veréis cómo encaja todo esto muy bien. Claro, esa anonimización la vamos a hacer primero in-house. ¿Por qué? Pues porque tenemos un componente black box que podemos mandar un documento que se anonimice y que nos lo devuelva a la gestión del conocimiento. A partir de ahí lo va a enviar, en este caso, a una aplicación de inteligencia artificial que le va a aplicar una receta que le llaman ahora, un recipe, para hacer un property list inglés, con lo cual me va a extraer todos los datos que necesito. Y toda esa información la va a meter de nuevo dentro del documento para utilizarlo para KM. Carlos, 2 minutitos. Te doy una visión. Perfecto. Llego bien, Chema. Todo Gracias. esto está muy bien porque realmente lo que vamos a querer es darle a los profesionales de KM herramientas muy sencillas, muy configurables, que tengan muchos workflows diferentes que puedan lanzar directamente, en el cual les vamos a abstraer totalmente de la tecnología, porque la tecnología va a ir todo por detrás, ni la van a ver, y simplemente van a poder hacer diferentes operaciones y concentrarse en lo que realmente hacen muy bien los profesionales de la acción del conocimiento, que es leerse un documento y ver si es bueno, ver si es realmente válida. Por supuesto, todo esto que os he enseñado vía pantalla, tenemos 1000 maneras de automatizarlo, porque el mayor problema de la gestión del conocimiento siempre es que los abogados tienden a no compartir estos documentos buenos. Entonces, la mayoría de las cosas que estamos haciendo ahora también es analizando los gestores documentales, pues para ver cuáles son los documentos finales, los documentos que hemos puesto quizás en un closing folder, los documentos que tenemos marcados como enviados al cliente, o incluso preguntarle a los abogados cuando cierran los asuntos en base a su facturación, si hay algunos de los documentos que quieren enviarnos. Entonces, esto es más o menos el estado del arte de los proyectos que estamos haciendo en este momento. Y por daros cuatro takeaways, para mí lo importante de esta charla, he intentado concentrarlo mucho, perdonadme, he sido muy rápido. Lo primero de todo, las estructuras que definimos en los años 90, las estructuras de cómo tenemos que preparar los datos a nivel de gestión de conocimiento, son exactamente las mismas estructuras que teníamos en los años 90 y son las mismas que vamos a tener dentro de 20 años. O sea, eso no va a cambiar, eso está muy bien definido. Lo que sí que ha cambiado totalmente es el proceso, el cómo hacemos todo el proceso de Knowledge Management. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de automatizaciones, tenemos un montón de empresas Legal Tech que están haciendo unas cosas buenísimas, se ha democratizado totalmente el sector, porque lo mismo las grandes empresas que las pequeñas empresas en Legal Tech son capaces de hacer cosas muy buenas y somos capaces de integrar con todas ellas. Y eso nos lleva a lo que conocemos, bueno, la gente le está llamando New Knowledge Management, para mí es el de toda la vida, pero lo que hacemos realmente es desde la gestión del conocimiento que sea ese middleware, que sea ese terreno de juego desde el cual llamamos a todos los diferentes lugares, utilizando todas las tecnologías que tenemos disponibles para tener repositorios de conocimiento que sean realmente útiles para los abogados. Y con esto, y espero no haber pasado mucho tiempo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Carlos, y gracias por respetar el tiempo. Carlos, antes de que entre Pera, de que hable Pera, en un minutito, ¿cuál es la diferencia básica entre gestión documental y gestión del conocimiento? Vale, la diferencia básica es cuando hablamos de gestión de documental, más o menos utilizamos tres cosas o tres datos principales, que es cliente, asunto, tipo de documento. Entonces tenemos el cliente Repsol, el asunto compraventa, planta de Puerto Llano y la clase contrato, ¿no? Es una cosa pues, sencilla, ¿no? El tipo de documento es un contrato. Sin embargo, cuando estamos hablando de la gestión del conocimiento, el cliente, el asunto no lo queremos normalmente anonimizarlo, queremos que no aparezca en el documento, y contrato como tal pues es algo demasiado vago, demasiado etéreo. Entonces queremos saber que un documento realmente está hablando de impuestos indirectos, IVA, o está hablando de civil, marital, divorcio, entorno internacional, divorcio entorno internacional con hijos. Entonces todas esas clasificaciones, ¿para qué? Para que luego cuando un abogado haga una búsqueda
pueda buscar sobre todas esas ramas del árbol y pueda, digamos, ir filtrando hasta llegar al documento que quiere. Entonces, el approach de la búsqueda de documentos de gestión del conocimiento es totalmente diferente que el del documental al que vas al asunto, al que quieres tener lo que llamamos matter-centric, que todo esté dentro de un asunto. Aquí ya no tenemos un asunto que nos encubra todo, sino tenemos documentos clasificados muchísimo. Luego te llegará una pregunta sobre anonimización, por cierto, a ti y a todos. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Espera, estás en tu casa. Hola, muy buenas a todos. ¿Se me escucha correctamente? ¿Se me ve? Perfectamente. Bueno, Fantástico. pues nada, decíamos que Pera es abogado. Además, Pera es profesor en UNIR y es fundador de una Legal Tech, una startup Legal Tech de la que luego nos hablará. Y nada, que empiece el espectáculo, Pera. Gracias por estar con nosotros. Fantástico. Bueno, gracias a ti, Chema, por la amable invitación. También, evidentemente, gracias bueno, también a UNIR, pero especialmente pues a Derecho Práctico y a la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid por su amable invitación. Creo que Carlos ha hecho una exposición muy clara en relación con la gestión del conocimiento y también aquí al final, pues, diferenciando un poco, ¿no?, entre lo que es la gestión del documento, la gestión documental, digamos, y la gestión del conocimiento. Yo en este ámbito, pues, comentaros que, así como a Carlos le ha tocado, digamos, la parte un poco más divertida, ¿no?, en teoría la gestión documental es algo bastante más fácil de comprender, ¿no?, que es, evidentemente, un despacho, los profesionales gestionan muchísimos documentos y al final es facilitar esa gestión documental ingente, ¿no? Deciros que por mi ámbito de especialización también como profesor en UNIR pues, y especialización en compliance penal y en temas de protección de datos, que la idea de el abogado que elabora muchos documentos, que el valor del documento de algún modo ha venido pereciendo en los últimos años, prácticamente desapareciendo en realidad. Ya sé que decir esto puede parecer mentira para muchos pues, que estén acabando la carrera o empezando en la profesión, pero lo cierto es que en nuestro modelo se están imponiendo un tipo de mentalidad más propio de sistemas anglosajones, del common law, que lo que exigen es que los profesionales pues, estén habituados a trabajar en procesos y no tanto con documentos. Por lo tanto, toda esta parte más de la gestión de conocimiento que comentaba anteriormente en cuanto a integraciones, de integrar sistemas de machine learning que te puedan realizar pues desde análisis predictivo pasando por propuestas de valor, ¿no? Oye, alertas automatizadas porque ha habido cambios normativos, alertas automatizadas porque una autoridad de control ha emitido una guía sobre cómo se tienen que informar en relación con la videovigilancia de centros públicos, por poner algún ejemplo, ¿no? Y hacerlo todo en función de determinados sectores de actividad, pues como comentaba Carlos, es posible y bueno, y ese es el gran valor añadido, ¿no?, que pueden ofrecer muchísimas herramientas y empresas pues del sector legal tech, ¿no?, a día de hoy. Mi experiencia en este ámbito, pues hace pues ahora 2 años y medio fundé una startup en Barcelona con 2 socios, de la que he hecho recientemente un mini exit, es decir, he vendido mis participaciones sociales y digamos que lo que hemos conseguido aportar con esta solución que introducimos pues fue también esta visión de que el profesional del cumplimiento normativo en protección de datos, pero también en sistemas de cumplimiento penal, pues no está tan relacionado con generar muchos documentos y gestionar muchos documentos, y más con nuevos conceptos, ¿no? Nuevos conceptos que me gustaría comentaros. El primero, por ejemplo, es el trabajo colaborativo. A día de hoy parece mentira, pero muchos proyectos pues, necesitan la colaboración de diferentes, digamos, letrados, abogados o operadores jurídicos. Y muchas veces incluso necesitas pues, tener un espacio común con el cliente, porque a veces necesitas de la colaboración del cliente para que te acredite que estás siguiendo, por ejemplo, los controles a nivel de cumplimiento normativo. Oye, apórtame evidencias y lo tienes que hacer a través de este espacio colaborativo, ¿no? Hacerlo, digamos, basado en documentos no te permite hacerlo, de un lado, siendo respetuoso con todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información en muchas ocasiones, pero lo más importante,
lo que nos exigen los sistemas de cumplimiento normativo es dar trazabilidad a todas las operaciones. Es decir, ese audit trail o backlog, ¿no? Con, digamos, todos los accesos que se han producido, que puedas acreditar todas las horas que le has dedicado, que puedas dedicar todos los pasos que has hecho para conseguir o alcanzar ese cumplimiento normativo, es algo que, ya digo, digamos, no es eficaz cuando se hace a posteriori. Y la mejor forma de acreditar, oye, es que yo tengo un track de 5 años preocupándome, teniendo un canal de denuncias operativo, teniendo un código ético, realizando acciones de formación, pues, oye, la mejor forma de acreditar todo esto es si lo tienes todo centralizado a través de una plataforma y puedes acreditar ese cumplimiento normativo, ¿no? Y evidentemente esto incluye también la gestión de muchos documentos, oye, las actas de formación, las políticas y protocolos, los códigos y manuales, en fin, los contratos con terceros, la gestión de los encargados del tratamiento en el ámbito de la protección de datos. Digamos que son muy diversas las obligaciones a las que se enfrentan empresas, organismos públicos, organizaciones a día de hoy y evidentemente cuando alguien le plantea a un profesional, oye, ¿qué vas a escoger? Trabajar en Word o Excel que por defecto se rompen, que por defecto no son colaborativos y que evidentemente no queda ese detalle de trazabilidad, pues es evidente en el ámbito al menos del cumplimiento normativo que el profesional tiene que dotarse de este tipo de técnicas, ¿no? Además, en protección de datos o también en compliance penal, es muy importante gestionar registros. Y esos registros tienen que leerse, tienen que ser registros inteligentes. Es decir, si yo tengo unas transferencias internacionales porque estoy trabajando con una determinada empresa, tengo que poder, evidentemente, vincular esos destinatarios, que son un registro, como digo, de destinatarios, o terceros con las diferentes actividades de tratamiento que lleva a cabo mi empresa. Y tengo que poder vincularlo también con registros, pues como digo, muy diversos que van desde las finalidades, pasando por las evaluaciones de riesgo. Cuando el sistema, digamos, tiene toda esa información y es capaz de procesarla, es cuando puede sacar, pues, digamos, su mejor faceta, que es, pues, esa funcionalidad, ¿no?, que comentábamos anteriormente, de ofrecer propuestas. A ver, si el sistema es consciente de todas las actividades de tratamiento, es consciente, pues, de las transferencias internacionales, de los proveedores, etcétera, te puede proponer niveles de riesgo, te puede proponer medidas de control. Evidentemente, construir esto, digamos, desde cero, ¿no? From the scratch, no es del todo fácil, pero al final al profesional, digamos, lo que le importa no es lo difícil que haya sido construirlo, sino lo útil, ¿no? Y en ese ámbito, deciros que son muchas las herramientas que, pues, al menos al profesional de la privacidad y del cumplimiento normativo, pues le abren un amplio abanico de posibilidades a día de hoy, ¿no? Así que el análisis predictivo y, como digo, las propuestas de valor que se pueden generar en el marco de una evaluación de riesgos es casi un must para el profesional de la privacidad, ¿eh? Es muy difícil encontrar, pues, delegados de protección de datos, compliance officers de grandes empresas que no se apoyen en su día a día con softwares, más allá de la gestión documental, que por supuesto, sino para la gestión, como decíamos, del conocimiento y también por todo lo que pueda aportar a nivel de análisis predictivo, ¿no? Dejadme que apunte también que cada vez son más las soluciones muy útiles para el sector legal que se llaman de discovery, ¿no? Las soluciones que permiten descubrir y esto está más relacionado con protección de datos, descubrir la información personal que gestiona tu compañía, ¿no? Esto como delegado de protección de datos me lo he encontrado en varias empresas. Oye, por mucho que yo consulte con a nivel de reuniones verticales, con los diferentes directores de departamentos, mandos intermedios, etcétera, siempre hay datos personales que están en sus bases de datos, sistemas en local o en la nube, y no tienen conocimiento de que los están tratando. Entonces, estos softwares que permiten, ¿no?, a descubrir qué es lo que hay en tu base de datos
es realmente útil porque para trabajar como delegado de protección de datos, para descubrir qué es lo que está sucediendo en la empresa, a veces digamos que ni los mandos intermedios ni los responsables de los departamentos son capaces de llegar a ese nivel de conocimiento, ¿no? Y eso es algo que la tecnología permite y con cierta facilidad. Evidentemente hay algunas soluciones que te lo ofrecen clasificado por sectores, con todos los tipos de datos que estás tratando, y luego, oye, resulta que el departamento pues, de atención al cliente está tratando datos genéticos, ¿no? ¿Y cómo es posible esto? Pues oye, pues parece ser que alguien no ha subido el fichero que tocaba, ¿no? En la nube o ha compartido o incluido en bases de datos de empresa pues datos digamos que son personales o que son información para otro tipo de uso, ¿no? Pues evidentemente el deber del responsable del tratamiento en este ámbito incluye también tener el control sobre todos estos procesos, ¿no? Hay otro ámbito muy concreto que me parece muy relevante, que es la gestión del tiempo. La gestión del tiempo para los despachos profesionales es uno de sus principales, una de las principales cuestiones sobre las que hay que hacer especial énfasis, ¿no? En muchas ocasiones, oye, uno va a facturar en función del tiempo que le dedica al cliente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la aplicación que desarrollamos en su día, ¿no? De protección de datos, pues incluíamos pues un audit trail, como ya he dicho, es decir, con, digamos, todo un listado de accesos, tanto por parte del usuario de la aplicación, digamos, teníamos ahí dos niveles de usuarios, ¿no? El nivel de usuario profesional de la privacidad y el nivel de usuario de diferentes roles y responsabilidades dentro de la empresa, pero también para hacer el seguimiento, ¿no? El time tracker de todo el tiempo que estás destinando a aquel asesoramiento, a aquella empresa, a todo lo que te está ocupando, ¿no? Por ejemplo, elaborar unas determinadas políticas y el tiempo que va a dedicar tu equipo. Como digo, esto desde la óptica de los despachos tradicionales siempre ha sido una de las grandes cuestiones, ¿no? Oye, ¿cómo estamos gestionando el tiempo? ¿Estamos siendo eficientes o no lo estamos siendo? Y luego revisar evidentemente lo que estamos facturando por esos trabajos, porque si nos damos cuenta de que hay una diferencia considerable, pues al igual hay que replantearse muchas cosas, ¿no? La tecnología permite, sin lugar a dudas... Espera, 2 minutos. Fantástico. De hecho, estoy acabando ya. La tecnología Gracias. permite, es evidente la gestión, como os decía, pues de todos estos factores, la gestión del tiempo, las técnicas de discovery, el análisis predictivo, la posibilidad de utilizar registros pues, que sean interoperables, que se lean, que se hablen, sacar conclusiones, la trazabilidad de la información, que como digo, para un oficial de cumplimiento es algo muy básico, ¿no? Y el trabajo colaborativo. Yo diría que esas son las claves tanto para la gestión documental como para la gestión del conocimiento. Y esto es todo. Espera, déjame decirte una cosa. ¿Cómo ves el ecosistema, la industria, legal tech en estas áreas de gestión del conocimiento, gestión documental? Y vamos a vincularlo también a compliance, a protección de datos. ¿Ves que hay una gama de posibilidades para los despachos de todo tipo? ¿Ves una tendencia a medio y largo plazo? Sí, lo que veo es una apuesta clarísima, sobre todo por parte de determinados fondos de inversor y fondos de inversión para soluciones que, bueno, que se están extendiendo muy rápidamente y el foco, sobre todo, hasta el momento está pues tanto en cuestiones de prevención de riesgos penales como de protección de datos. Sin lugar a dudas, hay algunos ejemplos muy claros a nivel internacional. Oye, BigID, por ejemplo, es un gran ejemplo a nivel de cuestiones técnicas. OneTrust, por ejemplo, yo diría que es el ejemplo más claro, ¿no? En temas de privacidad, pero también muchas en el ámbito local que tienen un foco un poco distinto, ¿no? Digamos que está la solución para las grandes y luego están pues aquellas pues que tienen un foco más pensado en bueno, S&Bs, ¿no? Pequeñas y medianas empresas y buscando un poco el océano azul, ¿no? de, de ese amplio mercado de empresas pequeñas y medianas que también necesitan soluciones no tan complejas, no tan técnicas, ¿no? Probablemente, pero que también solucionen sus problemas. Yo te diría que
dentro del escenario general de las startups, el panorama es bueno y positivo. Sigue habiendo, a pesar en los tiempos en los que estamos y que ha habido evidentemente un decrecimiento importante en cuanto a determinados proyectos, pero que sin lugar a dudas bueno, es un sector que seguirá creciendo y lo vamos a ver en los próximos años en nuestro país. Bien. Muchas gracias. Espera, pues si quieres pasas otra vez a la sala de espera. Por supuesto. Invito a salir a Juan Francisco. Os cuento, Juan Francisco. ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Nos oyes, Juan Francisco? A ver, un segundo, voy a ver cómo estás de sonido. Te acabo de conectar el micro. El audio. Juan Francisco, si le das al botón que es el micrófono y lo dejas en naranja, o sea, lo tienes ahora mismo en naranja, lo tienes que dejar en verde. En principio ya podrías hablar. Ahora. Vale, creo Ahora que me sí. escucháis ahora, ¿verdad? Ya está, Perfecto, sí. alto y Hola, claro. ¿qué tal? Buenas tardes. Os recuerdo, Juan Francisco Rodríguez Ayuso es doctor internacional en Derecho Digital y coordinador del máster en protección de datos de UNIR. Juan Francisco, recuérdamelo, ¿vas a compartir pantalla? No, en principio no. Voy a comentarlo Perfecto, brevemente. pues entonces hago mutis por el foro y te dejo tu libre para tu exposición. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores, a ti especialmente, Chema, y a Derecho Práctico, y por supuesto a la Universidad Internacional de La Rioja, de la que tengo también el honor de pertenecer. Y doy también mi más sincera enhorabuena tanto a Carlos como a Pera por sus magníficas presentaciones. Yo básicamente voy a hablar y a focalizarme en todo lo que tiene que ver con la privacidad y con la protección de datos. Quizás relacionando un poco, para comenzar, todo lo que tiene que ver con la privacidad, me gustaría un poco ubicarlo y en este caso parto de quizás de las ponencias de mis dos compañeros, ¿no? Concretamente, me gustaría ubicar la importancia que puede tener la la protección de datos en la sociedad de la información. Está claro que como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y de la consolidación de Internet, pues estamos en una sociedad caracterizada fuertemente por ese predominio de la información, es decir, por el acceso a información de todo tipo y además desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Y todo eso, como digo, gracias a este avance del mundo digital, ¿no? Y de ahí pasamos, fruto de esa sociedad de la información en la que podemos tener acceso a datos de cualquier tipo, pasamos a la sociedad del conocimiento, que sería como un paso adicional a esa sociedad de la información en la que, fruto de la reflexión y fruto del trabajo, convertimos esa información de la que disponemos en datos que tienen un valor para las empresas, para los ciudadanos, etcétera. Y dentro de esa sociedad de la información, dentro de esa información a la que tenemos acceso, se encuentran obviamente los datos personales. Huelga decir la importancia que tiene en la actualidad todo lo que tiene, toda esa información personal, además en tan amplia gama y en tanta cantidad, digamos, a la que podemos tener acceso, como acabo de decir, ¿no? Podemos partir para conocer o para vislumbrar, digamos, esa importancia de un tema muy práctico para las empresas y de quizás el de más interés, como sería el propio de las sanciones. Obviamente, con la nueva normativa en materia de protección de datos, las sanciones que se pueden imponer a las empresas por tratar los datos, digamos, ilícitamente, sin seguir estrictamente el contenido de la normativa, son sustancialmente más amplias que las que existían con la normativa anterior. Ya sabemos que podemos llegar incluso a sanciones de hasta 20 millones de euros o hasta el 4%
del ejercicio anterior. Véase, por ejemplo, la sanción que ayer tuvo lugar a Twitter, se impuso a Twitter, como consecuencia de almacenar por defecto cookies de seguimiento sin dar la posibilidad de inhabilitarlas de una forma clara, sanciones por perder dispositivos externos, como pueden ser pendrives y como también hemos visto, en los que se contenía información, sanciones, y aquí enlazo con lo que estaba comentando mi compañero Pera también antes, sanciones por utilizar los datos o por, mejor dicho, reutilizar los datos para una finalidad distinta para la cual se recabaron. En definitiva, parece evidente la importancia que tiene, al menos desde un punto de vista cuantitativo e impositivo, la normativa en protección de datos. Eso al menos desde el punto de vista del responsable del tratamiento, es decir, de las empresas en este caso o de cualquier otra persona física o jurídica que en definitiva determine cómo se van a tratar los datos y los medios que van a emplear para tratar esos datos. Y entre esos medios también vuelvo a enlazar el tema con la gestión documental a la que se referían también mis compañeros. Y luego también la importancia de la normativa desde el punto de vista del propio titular de los datos personales, desde el punto de vista del interesado también es palmaria. El derecho fundamental a la protección de datos se encuentra regulado en la Constitución española y como derecho fundamental que es, requiere de una protección reforzada. Por tanto, parece evidente que el tratamiento que hagamos de esa información personal será fundamental de cara a analizar si el tratamiento es o no legítimo o si es o no lícito. Por tanto, quizás dentro del tiempo que tengo de exposición, que por desgracia no es muy amplio, sí que me gustaría analizar brevemente cuáles son las obligaciones fundamentales que tiene cualquier responsable del tratamiento a la hora de analizar datos personales de los interesados. Obviamente, quizás la más importante o al menos una de las más evidentes sería el principio de licitud, lealtad y transparencia. Para poder tratar información personal de los interesados es evidente, en primer lugar, contar con una base jurídica que sirva de justificación legal suficiente para poder tratar esta información. Es decir, no podemos tratar los datos si no tenemos esa base jurídica necesaria que ampare el tratamiento que queremos llevar a cabo conforme a la finalidad para la cual queremos tratarlos. El consentimiento, ya sabemos, base jurídica por excelencia, es una de ellas, pero no es la única, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que tener muy claro que cabe la posibilidad de que no contemos con el consentimiento del interesado porque ni siquiera lo necesitemos, ¿de acuerdo? Por tanto, el primer paso que tenemos que dar es analizar si contamos con esa justificación suficiente para poder tratar la información. Y una vez que la encontremos, es fundamental también informar a los titulares de esos datos de lo que queremos hacer con esa información, ¿de acuerdo? En todo momento, precisamente para reforzar ese derecho fundamental, ese control que el interesado tiene que hacer sobre sus datos personales, tenemos que informarle de lo que queremos hacer con ellos, ¿de acuerdo? Por tanto, repito, fundamental es informarles y sobre todo encontrar también una base jurídica suficiente para poder tratar esa información. Y además también es fundamental no separarnos de esa finalidad inicial comunicada al interesado y que fue la que determinó la base jurídica. Es decir, repito, siguiendo también a mi compañero Pera, no es posible almacenar información en la base de datos y tratarla para cualquier finalidad. Solo podemos tratarla para aquella finalidad previamente comunicada al interesado. Eso es fundamental. Por tanto, tenemos que analizar muy bien con qué finalidades se están tratando y ver si podemos seguir tratándolos para esas finalidades e incluso si podemos adicionar alguna finalidad más. Otra obligación fundamental es los plazos de conservación. No es posible almacenar información personal de forma indefinida por parte del responsable del tratamiento. Es necesario establecer unos plazos de conservación determinados y, por tanto, una limitación concreta, una limitación temporal concreta de esa información, ¿de acuerdo? Precisamente, repito, para reforzar ese derecho fundamental del interesado
este tiene que tener certeza de que sus datos, una vez que se recaban, no van a estar indefinidamente en la empresa y para cualquier finalidad, sino que solo van a tratarse para finalidades determinadas y durante un tiempo concreto. Y obviamente durante el tiempo en el que se van a estar tratando, tienen que contar con medidas de seguridad suficientes que garanticen, evidentemente, que esa información no va a ser objeto de pérdida, de sustracción o de cualquier otro daño que, en definitiva, afecte a la integridad, a la disponibilidad o a la confidencialidad de la información. ¿De acuerdo? Por tanto, esa no anonimización, porque si fueran anónimos ya no estaría sujeto a la normativa de protección de datos, pero la pseudonimización, que es algo diferente, sí que sería, por ejemplo, una medida de seguridad técnica sustancial o importante para garantizar esa seguridad de la información. Todo, en definitiva, depende del riesgo que conlleve el tratamiento. Cuanto más elevado sea el riesgo, mayores medidas de seguridad o medidas de seguridad más reforzadas tendremos que aplicar, y si el tratamiento solo afecta a datos básicos y el contexto, digamos, en el que se aplica esa información no conlleva ese riesgo elevado, pues las medidas de seguridad serán ciertamente más laxas. En cuanto a otras obligaciones que tiene que cumplir el responsable del tratamiento, enlazo de nuevo con la ponencia de mi compañero Pera y me refiero a otra obligación fundamental y novedosa como consecuencia de la nueva normativa en protección de datos, como es precisamente el nombramiento de un delegado de protección de datos. Digamos que este nombramiento, esta designación del delegado de protección de datos será obligatoria en unos casos, será voluntaria en otros, pero siempre será recomendable. Será recomendable tener a una persona que, digamos, proteja la información y sobre todo el tratamiento que se está realizando dentro de esa organización de los datos personales del interesado. En definitiva, supone una medida de seguridad procedimental u organizacional adicional de cara a proteger esa posición, digamos, del titular de la información en relación al tratamiento que se hace de esa información. También está, digamos, el registro de actividades de tratamiento que sustituye a la obligación de notificación de ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos y que también tendrá que recabar una serie de información fundamental para el caso en el que la autoridad de control requiera esa información a la empresa y, en definitiva, es preciso contar, y cada vez se está demandando más en el mercado, figuras como es, repito, la del delegado de protección de datos, que proporcionen esa seguridad y confianza a nivel interno y externo del tratamiento que se está haciendo de los datos. Es decir, el delegado de protección de datos es importante no solo para el propio interesado, que de ese modo podrá tener una cierta seguridad de que en la empresa se está haciendo un tratamiento adecuado de sus datos, sino que para la misma empresa será importante o será, digamos, un incentivo para generar confianza contar con un DPO que permita, pues eso, poder acreditar de cara al exterior que la preocupación que esa empresa tiene por la protección de la privacidad de los interesados es elevada, sobre todo cuando ese nombramiento ni siquiera es obligatorio. Juan Francisco, añado, disculpa, ¿sí? Un minutito, si puede. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Chema. Concluyo añadiendo que en mi caso, tengo el honor de coordinar el máster de protección de datos en la Universidad Internacional de La Rioja y bueno, en este caso contamos no ya con una, sino con dos certificaciones del máster que acreditan que la formación que se imparte en el título es suficiente para que cualquier alumno que, digamos, que curse el título pueda presentarse directamente al examen de delegado de protección de datos, algo que parece fundamental, y al mismo tiempo también tenemos una serie de acuerdos con empresas que proporcionan también el software necesario para poder llevar a cabo proyectos de adaptación de protección de datos y contamos con partners como por ejemplo Écija, despacho de reconocido prestigio que también colabora con el título y, digamos, pues proporciona esa información práctica que complementa la teórica que ya damos y que considero fundamental.
repito, muchísimas gracias a todos y espero que haya sido interesante la ponencia. Ha sido, Juan Francisco, abundando en lo que dices, recordamos a los asistentes que tienen colgado en el chat un enlace con una propuesta exclusiva que hace unir sobre su programa formativo con un descuento, insisto, exclusivo para los asistentes a este evento. También os recordamos que podéis formular las preguntas a través de la funcionalidad que tenéis en el lateral derecho. Aprovechad porque estos tíos saben mucho, esta es la ocasión. Juan Francisco, aprovecho para compartir contigo una pregunta que nos han hecho en este apartado, en esta funcionalidad. Hablan de que estas herramientas que hemos hablado hasta ahora son más seguras en la nube o on-premise, en local. ¿Cómo afecta, por un lado, la seguridad y, desde luego, cómo afecta la movilidad, que es importante? Sí, pues bueno, Chema, al final todo depende, por supuesto, del tipo de organización. No podemos, digamos, proporcionar una solución única porque, dependiendo de la organización, en primer lugar, las necesidades serán distintas y hasta el tipo de información que se trate también será diferente. Si analizamos una empresa, digamos, de gran tamaño, donde este tipo de soluciones en la nube son más frecuentes, sí que diría que, obviamente, tenemos la confianza de un tercero que proporciona seguridad en la información certificada, pero desde el punto de vista de la protección de datos también tenemos que tener en cuenta que con la aparición de esos prestadores de servicios, en este caso en la nube, aparece un tercero en la relación, que son los conocidos como encargados del tratamiento. Ello supone que vamos a tener a un tercero que va a poder acceder a información personal del interesado y, por tanto, tenemos que garantizar, pues eso, la celebración de un contrato en el que se asegure que ese encargado del tratamiento está en condiciones de aplicar la misma medida de seguridad a las que nosotros, como responsables del tratamiento, nos hemos comprometido. Eso es una obligación adicional del responsable del tratamiento y, por tanto, digamos que, como respuesta a tu pregunta, diría que sí, que es una solución muy factible y además muy adecuada, pero siempre y cuando se tome con la seguridad suficiente. Muchas gracias, Juan Francisco. Gracias. Miquel, gracias. Miquel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Chema, ¿me oyes? Perfecto, alto y claro. Espero que tú también a mí. Estupendo. Muy bien, os recuerdo. Miquel Díaz Parra es CTO en el área de soluciones industriales con foco en la inteligencia artificial en IBM, nada más y nada menos. Miquel, mientras te activo la posibilidad de compartir pantalla, un titular de lo que vas a hablar, por favor. Pues gracias, Chema. Buenas tardes a todos. Habiendo oído a mis compañeros, yo creo que lo primero de todo, huelga decir que yo no soy experto legal ni nada que se le aproxime, lo cual me viene muy bien. Yo soy ingeniero informático y tecnólogo declarado, pero me viene muy bien toda la exposición de mis compañeros anteriores porque de alguna manera lo que yo os quiero trasladar esta tarde tiene que estar dentro de todo un marco de garantías, ¿no?, legales. Voy a ir proyectando. ¿Se ve mi pantalla, Chema? Espera un poquito que cargue. Se ve en blanco ahora. Ahí está. Se ve tu cursor, pero todavía aparece en blanco. A veces tarda un poquito, unos segundos, ¿eh? A ver si... Bueno, mientras esto va cargando, simplemente decía que me viene muy bien todo ese marco legal que sobre todo hablaba el Francisco al final, porque, bueno, la tecnología es un medio, no es un fin per se, y desde luego es un medio como cualquier otro que tiene que estar eso enmarcado dentro de un espacio legal, ¿no?, que ofrezca todo tipo de garantías. De hecho, yo me he aventurado, no sé si se ve finalmente o todavía no, Chema. No, todavía no. Miquel, No sé. ¿es posible que tengas dos pantallas? Sí, pero quito una. Vale, y entonces quizá la que se está proyectando es justo la que no tiene la presentación, ¿vale? Pues mira, lo vamos Y a a ver si hacer te puedes rápido. llevar a esa la presentación. Sí, vamos a hacer una cosa. ¿Ahora se está viendo mi pantalla? No, es que se ve solamente el cursor y en blanco. Vale, un segundito que estoy
Ahora voy a volver a compartir y ahora me diréis qué se ve. Ya solo tengo una pantalla, ¿eh? ¿No se ve nada más? No, es cursor en blanco solo. Bueno, esto es el efecto este demo, ¿no? A ver, un segundito. Sí, las ¿Ahora cosas se de ve algo? directo. ¿Se está viendo ahora algo? Ahora sí. Sí, ¿no? Ya estoy ahí. Sí, Bueno, ahora, ojo que se ve tu... No, antes se veía, un momento. ¿Ahí se ahora se ve? ve tu... No, ahora se ve tu... Quítalo rápido, espera, porque se ve tu Telegram o Ah, tu vale, WhatsApp. vale, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ver. Voy a volver a compartir mi PowerPoint. Un Ha habido un segundito. momento que ha aparecido, ¿eh? O sea que estamos tras la pista. Venga, estamos ya casi en ello. Vamos a intentarlo otra vez. Fíjate que en las pruebas ha salido la primera y viene el directo, Sí, ¿verdad? pero bueno, estas cosas suele ocurrir, ¿no? Que el directo hace que en ocasiones no lo veamos, ¿no? Vamos a ver. ¿Ahora qué se ve? Ahora sí. Sí, Inteligencia bueno. artificial complementando al ser humano. Adelante. Venga, pues ese era un poco el mensaje, además del de estas garantías, digamos, ¿no? Este marco de garantías para poder usar la tecnología, que repito, no voy a entrar, pero que es absolutamente relevante y además muy necesario. Y por otro lado, el otro mensaje es el de, bueno, pues fundamentalmente los tecnólogos, de alguna manera nos motiva el hacer, ¿no? El hacer nuevos retos y buscar nuevas fronteras, pero evidentemente no hay que perder el objetivo ni el espíritu, ¿no? Y la inteligencia artificial, al menos desde nuestro punto de vista, yo trabajando en IBM, nuestro objetivo es que complemente al ser humano. Y esto no es una pose, porque la inteligencia artificial, yo lo digo muchas veces, es hacer que una máquina aprenda. Y si yo a una máquina le digo que aprenda que 2 más 2 son 5, me va a decir siempre que son 5. Y además me lo explicará. Y me explicará diciendo que el razonamiento que yo le di como humano, la máquina es capaz de interpretarlo y de ejecutarlo, ¿no? Con lo cual, el complemento sigue estando ahí. Si bien es verdad que igual que pasamos del siglo XIX al XX y al XXI, pues la nueva revolución industrial, ¿no? tiene este carácter de tecnología y donde estamos haciendo que las máquinas pues aprendan a hacer ciertas cosas que nosotros les enseñamos a saber hacer, ¿no? Se ha estado hablando y lo ha introducido Carlos de lo que es gestión del conocimiento. Yo creo que a estas alturas de la peli hablar de lo que es la gestión del conocimiento no tiene mucho sentido per se porque ya se ha explicado, pero sí me gustaba daros una perlita del arte de lo posible, ¿no? Y nosotros hemos hecho un sistema en el que, claro, que por supuesto tiene todas esas perlitas frikis tecnológicas del machine learning y el deep learning y, ¿no? Y las algoritmias y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero de alguna manera está basado en ser capaces de gestionar el conocimiento. Esto que veis aquí, Project Debater, Chema, se me oye bien, ¿verdad? Perfectamente. Ah, vale, no sabía si estaba aquí hablando en vacío. Decía que Project Debater es un sistema en el que de alguna manera lo que quisimos en IBM es un sistema que responde a la estructura de retos que hay en IBM. Cada 6-7 años se define un reto y hace 6-7 años se definió el reto de poder hacer que una máquina fuera capaz de debatir. Y digo capaz de debatir como si esto fuera algo, ¿no? Maravilloso, novedoso, porque yo creo que todos hemos ya experimentado lo que es un chatbot, lo que es un Siri, un asistente, etcétera, donde podemos ser capaces de trabajar en un modelo conversacional en formato pregunta-respuesta, ¿no? Pero claro, debatir requiere establecer una serie de características que ya no se basan solamente en tener predefinidas unas respuestas y lanzarlas, sino que requiere de esa gestión del conocimiento, ¿no? Esto, bueno, os he dejado ahí la URL por si a alguno le apetece, porque, por cierto, podéis contribuir y podéis hacer debates con la máquina y así también veréis, ¿no?, cómo funciona la máquina. Fundamentalmente consiste en que durante 4 minutos, digamos, una persona, un ser humano, está argumentando y debatiendo alrededor de una serie de conceptos. Watson, que es nuestra inteligencia artificial, está escuchando porque después tiene su turno de 4 minutos y tiene que ser capaz de argumentar, bien en positivo o bien refutando, los argumentos del contrario. Después de esta ronda existe un alegato de 2 minutos para cada una de las dos partes, de la persona y de Watson, y finalmente pues, se establecen una serie de criterios al respecto de cómo ha ido el debate, ¿no? Lejos de quién gana o quién no gana, que por cierto,
gana la persona, pero lo relevante no es eso. Porque, por ejemplo, en la gestión de los tiempos, la máquina siempre se ajusta, nunca se pasa de esos 4 minutos de tiempo. Mientras que el humano, por lo general, en los 3 minutos 50 empieza con aquellas perífrasis de y con esto concluyo y por último, y siempre pierde en la gestión de tiempos. En la gestión sentimental o en la gestión de argumentación emotiva, pues gana la persona, etcétera. Pero bueno, se trata de fundamentalmente ver el arte de lo posible, repito, en que hay que establecer toda una base de conocimiento y esa base de conocimiento tienes que ponerla al servicio de algo en tiempo real que es capaz de producir un debate. Repito que no es lo mismo contestar a una pregunta como cuando llamamos a un operador telefónico y acabamos diciendo un tanto malhumorados, factura, factura, me doy de baja, sino que se trata de escuchar durante 4 minutos y ser capaz de argumentar durante otros 4 minutos. Es decir, hay que generar speech, ¿no? Bueno, y dicho esto, la gestión del conocimiento, y esto es inherente al ser humano, la gestión de conocimiento al final persiste en algo. Y una de las grandes disciplinas en las que persiste el conocimiento, pues fundamentalmente es en el lenguaje natural. Mis 3 compañeros anteriores han hablado de documentos, de textos, incluso en GDPR, de conversaciones, de correos. Es una de nuestras vías de conocimiento, al igual que el reconocimiento visual. Entonces, el lenguaje natural, pues evidentemente ha sido otra disciplina que en los últimos nada menos 50 años ha sido objeto de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial existe desde hace 6 décadas tranquilamente. Otra cosa es que no tuviéramos la capacidad tecnológica suficiente como para ponerla en servicio, ¿no? Y sin entrar en muchos detalles de lo que puede ser, digamos, esta aplicabilidad, evidentemente no voy a entrar en si se trata de establecer algoritmias, si se trata de establecer códigos en Python y estas cosas que hablamos los muy tecnólogos, pero aquí simplemente os daba un ejemplo de cómo todas esas capacidades de las que hablaba antes Pera o hablaba Carlos o introducía en el marco legal Juan Francisco, al final hay que hacerlas, ¿no? Y cuando yo pongo ahí expertos de negocio y pongo a esas personas es porque o complementas o no es posible. Aquí simplemente os traigo un ejemplo de una herramienta donde unas personas a tiro de ratón, pues fundamentalmente lo que hacen es cargan ese documento de Word que es plantilla de pruebas y en modo pintando con unos colores van estableciendo una serie de entidades. Entonces ahí a la derecha podéis ver una columna que tiene como muchos colorines y habla de administrador de, apellidos persona física, es administrador, fecha, persona física, persona jurídica, es decir, permitiendo que un ser humano anote una serie de conceptos en lenguaje natural, como puede ser una escritura de compraventa, y dando una serie de ejemplos con una muestra suficientemente interesante, la máquina es capaz de aprender. Por cierto, en tecnología y más en inteligencia artificial, siempre que obtenemos un resultado de un 99, un 100%, lo descartamos. Es decir, esto pone de manifiesto que existe no un margen de error, existe un margen en el que algo debe de complementar. Y por eso vuelvo a repetir que la inteligencia artificial complementa al ser humano. Como veis, repito, esto es una herramienta en la que no tienes que saber programación, en la que no tienes que saber de algoritmos, en la que no tienes que saber de inteligencia artificial. Es más, en la que no haría falta que recuperaras aquellas clases que nos dan en la escuela primaria, secundaria y en el bachillerato al respecto de el análisis morfológico, el sintáctico o incluso el semántico, sino simplemente pues tratas, ¿no?, de con tu conocimiento de negocio ver cómo eres capaz, ¿no?, de establecer una serie de reglas que clasifican tus documentos. Evidentemente con esto pues se podría hacer pues una clasificación donde de alguna manera pues y aquí perdonadme si entro en temas de los que no soy experto, pero bueno, pues optimizar, hablaba, creo que era Pera, de la gestión de tiempos en despachos de abogados, en términos de, oye, pues si ciertas cosas me las pueden complementar, pues oye, es interesante, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años participar en este país en un proyecto con el Ministerio de Justicia, donde simplemente, y digo simplemente entre comillas con ironía, teníamos la ambición de poder clasificar cualquier escrito presentado en un registro de entrada y simplemente clasificar a qué orden pertenecía, porque aquello ya permitía, ¿no?, una eficiencia en ciertos procesos de tiempo, ¿no? No me quiero extender,
Pero fijaros, este es un caso que además yo creo que alguno de vosotros conoceréis mejor que yo. Este es un caso que además es público, que es de la agencia tributaria. Yo creo que algunos de vosotros, quizás en el ámbito más fiscalista, habréis oído hablar del sistema de suministro inmediato de información. Esto fue, voy a decirlo así, utilizaré palabras en las que a lo mejor patino, digamos que fue una directiva o un procedimiento, una normativa de la agencia tributaria donde, bueno, pues las empresas estaban obligadas a presentar sus facturas si cumplían una serie de requisitos, ¿no? Entonces, esto que habéis escrito de realizo importaciones desde China de productos electrónicos. Estoy obligado a presentar los datos de mis facturas. En el momento en el que la agencia lanzó esto, la avalancha de todas las empresas, primero tratando de identificar si tenían que presentar sus facturas a la agencia o no, os podéis imaginar que fue altísima, lo que significaba desbordar los recursos, ¿no?, humanos que existían. Entonces, lo que hicimos, bueno, pues fue trabajar con ellos en implementar un asistente virtual, un chatbot, donde el chatbot al menos te podía responder, voy a decirlo inicialmente, a preguntas como esta, ¿no? Para cualquier humano ver esto, y si además está en el ámbito fiscalista o en el ámbito tributario, pues evidentemente cogería un documento que tendría al lado, miraría, diría o le haría preguntas, ¿no? Oye, cuando dices importaciones, sobrepasan unos límites, cuando eres una empresa de estas características, sociedad anónima, cuál es tu objeto de actividad, etcétera. En el fondo, lo único que quiero que veáis es que lo que le enseñamos a una máquina es que, además de reconocer el lenguaje natural, y en este caso reconocer el castellano, que no todos los idiomas son iguales, hay que enseñarle a que interprete las palabras que hay en los colores. Es decir, saber que importación es un tipo de operación. Saber que China, en este caso, es el país de origen y no es una exportación, es el país destino. O saber que el caso de los productos electrónicos, en este caso, es un producto que son bienes, que no son servicios. Esa parte gris de estoy obligado a presentar significa la intención, la actividad de obligación de presentar. Y finalmente los datos de mis facturas, pues es el documento objeto de, ¿no?, este objeto directo de la presentación. Y lo que veis aquí a la derecha en estas cajas con flechas rojas, pues esto es lo que se conoce como una ontología, que una ontología lo que hace es tratar de relacionar conocimiento entre diferentes entidades de conocimiento. La cajita de empresa tiene una definición con todos sus datos, la operación tiene una definición con sus datos, al igual que el país, el producto o la ley, y como veis las flechas tratan de representar las relaciones que existen, porque esas relaciones me van a dar conocimiento sobre el documento. De tal manera que si yo cojo esas cajas con flechas rojas y como una especie de plantilla las colocara encima de un texto, en función de qué líneas rojas se iluminan y en qué sentido, me va a permitir tener conocimiento de que una empresa realiza una operación o una empresa está sujeta por ley a tener que presentar una factura. Repito, esto es simplemente un poco el arte de lo posible o cosas tan aterrizadas como las que habéis visto. No me quiero extender más, Chema, porque sé que vamos de tiempo un poquito justos, pero bueno, simplemente contaros que todo lo que es la gestión de... Vale, todo lo que tiene que ver con la gestión de conocimiento es carne de cañón y lo lleva siendo desde hace muchos años para la inteligencia artificial en diferentes disciplinas. Es cierto que también hemos oído hablar mucho de la inteligencia artificial, pues en casos de cuando me recomienda mi retail, ¿no?, mi empresa de moda, un producto determinado. Detrás de eso hay inteligencia artificial en términos de optimización, en términos de entender si yo soy propenso a un tipo de prendas o a otro tipo de prendas. Es decir, hay diferentes aplicabilidades de lo que es la inteligencia artificial. Se ha avanzado mucho, se ha avanzado muchísimo y yo resaltaría fundamentalmente una cosa, y es este mensaje con el que a mí me gusta acabar, y es que en tecnología no existe la magia, existe capacidad. Aunque a veces digamos lo de es que esto parece mágico, yo cojo mi teléfono, enfoco con la cámara a un grupo de amigos y nos pone una caja amarilla alrededor de las caras. ¡Guau! Esto es magia. No, es capacidad. Lo que ocurre es que la inteligencia artificial ya dispone de esa capacidad tecnológica para complementar al ser humano. Por cerrar, deciros que en mi caso en IBM, yo que me dedico mucho a procesamiento del lenguaje natural y a reconocimiento visual, en el caso del procesamiento del lenguaje necesitamos lingüistas.
Y cuando luego vamos a un proyecto, como el caso de la agencia tributaria, necesitamos tributarios y fiscalistas. O cuando yo determino que vamos a incluir el lenguaje griego en nuestros productos, pues necesito a un profesor de griego. O cuando determinamos que queremos procesar diagnósticos de médicos al respecto de una serie de patologías, pues necesito un médico. O cuando necesito transcribir oralidades en el entorno de la justicia para luego de alguna forma ser capaz de tener evidencias o de correlaciones, pues necesito un abogado o a un fiscal. De verdad, complementar está puesto ahí y no es un ejercicio frívolo, es una absoluta necesidad y una absoluta realidad. Gracias, Chema. Gracias a ti, Miquel. Una cosita solo, y si puedes, muy breve, por favor, antes de dar paso al resto de compañeros que ya vamos terminando. Nos quedan 5 o 6 minutos. Se dice que hoy en día una máquina puede hacer el trabajo de hasta, por decir algo, 50 abogados ordinarios, digamos, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo en que ninguna máquina puede hacer el trabajo de un solo abogado mientras sea este extraordinario? Bien, has puesto el tono ya bastante alto, ¿no? Para empezar aquí con la conversación. Y está muy bien, ¿eh? Y encima te digo que seas breve. Bueno, pues a ver, lo primero de todo, y yo trabajando en temas de lenguaje natural, creo que lo primero de todo no es responder directamente a la pregunta, sino definir aquello del ordinario o el extraordinario. Porque como siempre, si no, lo que estamos haciendo es supeditando a la persona en unos clichés que igual no son los que tenían que ser. Ni la máquina va a sustituir trabajos que hacen abogados ordinarios, ni va a sustituir trabajos que hacen abogados extraordinarios. O mejor dicho, no va a sustituir a todos los trabajos que hacen. Y aquí es donde habría que empezar a preguntar oye, que me clasifiques unos documentos judiciales en sus órdenes, civil, administrativo, contencioso, etcétera, ¿lo podemos considerar un trabajo ordinario? Porque si lo consideramos un trabajo ordinario y queremos optimizarlo, entonces cogemos una máquina y le enseñamos. Repito, nunca van a conseguir el 98, ni el 99, ni el 100% de la precisión, aunque sea un abogado ordinario. Y por otro lado, yo digo siempre el mismo ejemplo. Lo que pasa que, bueno, es disruptivo, pero es absolutamente factual. Cuando se inventó la electricidad, después de que lleváramos algún que otro siglo con el carbón, este gesto de coger con la pala carbón y echarlo en una máquina de vapor, que era fundamentalmente la energía de la que disponíamos, se cambió por un gesto, digamos, muy parecido al de, si esto fuera un destornillador, al hacer así y apretar cables. Y evidentemente aquello supuso una disrupción ya no industrial, social, de un calado como no había existido antes. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, pues hemos tenido que socializar esos cambios, hemos tenido que reinventar ciertas nuevas situaciones en la sociedad y en los trabajos y en los perfiles, y de igual manera ahora está ocurriendo esto. Acabo, Chema. Lo que sí que nos estamos dando cuenta es que nos hemos pasado de frenada con la expectativa de los Blade Runner, de los R2D2, etcétera. Nos hemos pasado de frenada y a cualquier experto o ducho que se lo dé en la materia, pero con un poco de mente amueblada, le preguntes, oye, ¿cuándo va a ocurrir esto? Aquello de la singularidad. Te va a decir cosas como, bueno, no sé, en 100 años, es decir, se va a asegurar que va a ocurrir cuando él ya no esté, lo que significa un principio de incertidumbre absolutamente enorme. No sé si te he contestado, pero me ha venido por ahí la respuesta. Espectacular, espectacular como todos. Juan Francisco, ¿puedes venir para empezar la despedida? Genial. Os voy a pedir, si os parece, 30 segundos de conclusiones. Juan Francisco, Pera, Carlos y Miquel, si os parece. Mientras tanto, recuerdo, tenemos que irnos porque además a y media empezamos el penúltimo taller del Legal Future Day, que es sobre prueba digital y blockchain. Muchos diréis, esto no va conmigo, va contigo, te lo aseguro, ya lo verás. Y os recuerdo que tenéis en el chat enlace a la oferta especial y exclusiva para los asistentes que os hace unir para su programa formativo. Y enfatizo en el programa Legal Tech tan interesante que tienen. Juan Francisco, 30 segundos de conclusión, por favor. Juan Francisco, el audio, perdona.
Ahora, no. Actívale tú, Ángel, activa tú. Prueba ahora, Juan Francisco. Sí. Dale otra vez. Vale, ahora, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues os decía que quizá como corolario, como resumen de lo que hemos comentado antes, pues me quedo con eso, con las bondades de las nuevas tecnologías y aprovechando además con lo que ha dicho Miquel ya para concluir, las bondades de las nuevas tecnologías siempre y cuando se pongan, digamos, en relación con las distintas áreas, ¿no? En este caso, con la que yo estaba explicando también, que sería una de ellas, con el tema de la protección de datos y con el adecuado tratamiento de la información personal del interesado, que me resulta fundamental para seguir, en cierto modo, pues garantizando que esa evolución, pues, digamos, se produce de una manera ética y adecuada, ¿no? Espera. Fantástico, gracias. ¿Se me escucha? Alto y claro. Pues perfecto. Hombre, yo os diría como conclusión aquello de, ¿os acordáis aquello de ser o no ser? Esta es la cuestión. Creo que ya es evidente que ser digital o no ser, digamos, es decir, el paso queda bastante claro que ya no, digamos, ya no podemos optar a no seguir avanzando en el digital, con lo cual lo que nos queda a aquellos que trabajamos como abogados y profesionales del sector es dar el salto definitivamente y aprovechar las bondades que nos permiten las nuevas tecnologías. Así que, sin lugar a dudas, el camino pues pasa por trabajar, evidentemente no con todas, pero sí con muchas de las soluciones que nos ofrecen las startups pensadas, ¿no?, para nuestro sector y el Legal Tech. Carlos. Pues bueno, os he escuchado a todos muy atentamente, la verdad súper interesante todo lo que habéis contado y claro, me reafirmo un poco siguiendo la misma línea que está diciendo Pérez, que la gestión del conocimiento legal, las bases las tenemos definidas desde hace mucho, pero que toda esta erupción que tenemos de todas estas empresas Legal Tech, desde las startups a Watson, que es absolutamente maravilloso, lo que pueden hacer es aportar muchísimo al proceso, simplificar muchísimo el proceso y sobre todo conseguir que realmente tengamos o que la tecnología sea algo muy útil de cara a los abogados para que se puedan realmente dedicar a lo que saben, que es practicing law, ¿no?, que es dedicarse al tema legal y no a la tecnología. Creo que gracias a Dios en este momento estamos en un momento fantástico, viviendo una segunda juventud en la gestión del conocimiento legal y sobre todo gracias a todas estas empresas, desde la más pequeña hasta la más grande. Miquel. Voy a concluir de la misma manera que lo he hecho antes en términos de... No voy a empezar por tecnología, repito que es un medio. Lo que sí que voy a recalcar es que necesitamos complementarnos. Es decir, pero esto lo hacíamos ahora y desde hace 10 siglos o 20 siglos desde que existe el ser humano. Y la tecnología es un buen aliado. Con ese matiz de Juan Francisco digamos, en un marco ético, con ese planteamiento que decía Carlos de zapatero a tus zapatos, y la tecnología está ahí. Las buenas noticias son que existe capacidad suficiente como para que nos aporte con lo que es verdad, nos complementa. Nos vamos porque nos echan, si no nos quedaríamos más, seguro. Gracias a todos por compartir tanto y tan bueno y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.